Al respecto con Marco Fernández, quien es coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa. Marco, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Pues bien, aquí analizando precisamente el índice al que haces tu referencia, que se presentó esta semana, y en el que cuando se ve a México en la perspectiva comparada de América Latina, pues estamos a media tabla hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones que trata de analizar este índice. Por un lado, en la parte de la capacidad legal, y ahí, por ejemplo, pues hay varias preocupaciones de lo que se está observando en el país. Veníamos de un sexenio con problemas serios de corrupción, el sexenio de Peña Nieto, y la promesa del presidente López Obrador de un estilo muy distinto de gobernar y que la prioridad precisamente es el combate a la corrupción. Sin embargo, cuando vemos en esta capacidad legal, por ejemplo, componentes como el acceder a la información pública, pues sí vemos un deterioro, porque pues observa las estadísticas del propio INAI, donde se ha multiplicado la negativa por parte del gobierno federal de dar información fundamental sobre programas como por ejemplo el famoso padrón de los programas de bienestar que levantaron los siervos de la nación, y en donde además Presidencia dice que no encuentra la información sobre los detalles de la operación de los siervos de la nación, y finalmente, a regañadientas, después de muchísimos meses de lucha legal, dan a conocer el padrón, pero el padrón lo dan a conocer de manera incompleta. Este es un ejemplo del problema de cómo se ha deteriorado el acceso a la información pública. Incluso... Que es un aspecto fundamental de la lucha contra la corrupción, ¿no? Sin duda alguna, porque así es como comienza a documentarse cuando hay pues irregularidades, ¿no? De hecho, el otro aspecto dentro de esta capacidad pues tiene que ver con la independencia de la Fiscalía y la destinar recursos suficientes para combatir delitos del cuello blanco. Aquí otra vez, pues sí tenemos preocupaciones. Por un lado, te acordarás que hasta platicamos en su momento de la nueva ley orgánica de la Fiscalía que le da autonomía a esta institución, pero es una institución al que, por ejemplo, este año a su Fiscalía Anticorrupción le han hecho un recorte del 57%, le tienen prácticamente con muy poquitos ministerios públicos para poder hacer sus investigaciones, y un aspecto fundamental: nosotros no hemos visto que avance la profesionalización al interior de esta institución que tendría que estar al frente de la lucha anticorrupción, para que a la hora de que lleven a los jueces, a la hora de judicializar los casos de corrupción, no se les caigan. Y pues aquí otra vez pues no tenemos los mejores resultados. Hay otras dos dimensiones del índice que tiene que ver con la democracia y las instituciones políticas. Aquí pues yo hubiera esperado que justo por el bono democrático mayúsculo con el que llegó el presidente, pues la forma, por ejemplo, en el que el proceso legislativo hubiera mejorado, hubiera sido sustantiva. Y pues lejos de eso, nosotros vemos que hasta el propio Muñoz Ledo ha criticado que la mayoría gubernamental pues prácticamente le aprueba todo al presidente sin una verdadera revisión, sin un papel que sí sirva de contrapeso para robustecer las propuestas presidenciales. Pues eso no ha pasado. Y finalmente, el otro componente tiene que ver con la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. Y en estas tres áreas, lo que se ha observado es una relación de tensión con el gobierno federal. No te lo tengo que platicar, como un día sí y otro también. Por un lado, critica a todos los medios, no solamente el presidente los critica a ustedes, sino que ya en su visión sensible hacia la rendición de cuentas de su trabajo,
va y dice que descalifica pues al país, descalifica al New York Times, al Financial Times, al Washington Post, ya no solamente A los la medios prensa nacional, sí, sino que ya hasta la prensa internacional, o en el caso de la sociedad civil, a esa sociedad que dice que pues antes eran parte de la mafia del poder y que nunca se alzó la voz desde las organizaciones de la sociedad civil respecto a acciones de corrupción del pasado, lo cual pues sí. no se sostiene. Entonces pues no sorprende que cuando uno ve estas tres dimensiones, pues hay Ven una esa baja en el diferencia. puntaje, ¿no? Exacto, Sí. y hay una distancia entre la promesa y la realidad. Pues Marco, ahí está ese dato y te agradezco mucho que hayas comentado este índice con nosotros el día de hoy, te lo aprecio mucho. Gracias como siempre, Pascal. Muy buen Gracias. día. Marco Fernández es coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa.